Capítulo 17. Pérdida de células cerebrales. Notas. Este capítulo es solo un pequeño intermedio antes del arco del asesino de héroes, por lo que puede omitirlo si lo desea. El partido de Itoshi contra Tokoyami terminó en su derrota. Puede que sea mejor peleando actualmente, pero aún no era rival para Dark Shadow. Agregue el hecho de que su peculiaridad, según él, no funcionó en la sombra oscura, ya que eran solo una peculiaridad. Nunca pensé que pasaría 5 minutos revisando las respuestas de Google sobre si Dark Shadow es una niña o un niño. Las probabilidades estaban en su contra desde el momento en que pisó ese escenario. Izuku estaba contento de que su amigo peleara hasta el final y no permitió que Tokoyami jugara con él. Estoy tan orgullosa de ti, Toshi. Básicamente luchaste sin peculiaridades y aún así lograste darle un verdadero desafío. El yo de antes, nunca lo haría. Lo cual era cierto, si Izuku hubiera entrado en esta competencia sin peculiaridades, lo más lejos que iría sería la batalla de caballería. Todavía no es suficiente, Izu. Dark Shadow solo tenía la mitad de su fuerza y aún así me ganaron. En mi nivel actual, nunca entraré en el curso de héroe. Se veía un poco triste. Los resultados de hoy, no determinan los resultados de mañana, Toshi. Todavía tienes un año hasta el próximo festival deportivo, y estoy seguro de que puedes hacerlo mejor entonces. Siéntete orgulloso de ti mismo, lograste vencer a 2 estudiantes del curso de héroe. Con solo 3 semanas de entrenamiento, imagina el valor de un año. Sí, tienes razón, todavía queda el próximo año. Se sentó junto a Izuku, estaban tomando un breve descanso antes de la ceremonia de premiación. Mírate siendo todo inteligente y alentador. Chocó hombros con él. Cállate, todos pueden ver que soy el cerebro en esta relación. Sí. ¿Dónde está Shouto? Pensé que estarías con él. Le hubiera encantado, pero Endeavor pasó. Se despertó hace un rato, y Endeavor inmediatamente exigió que lo dieran de alta para poder llevarlo a casa. No había nada que la chica de recuperación o yo pudiéramos hacer para detenerlo. Itoshi solo asintió en comprensión. Él sigue siendo el tutor legal de Shouto al final del día. Estoy seguro de que Shouto nos aprecia por cuidarlo, así que no te preocupes. Finalmente llegó el momento de la ceremonia de premiación, desafortunadamente solo 2 de los 3 pudieron subir al podio del primer año. Katsuki se había desmayado por la curación de la chica de recuperación, por lo que no podía estar allí, para deleite de Izuku. Tokoyami estaba parado en el podio del tercer lugar, con una pequeña sonrisa en su rostro. Dark Shadow estaba hiperactivo, se movía con entusiasmo y luego se volvía hacia Izuku para conversar un poco antes de volver a moverse. Tokoyami tuvo que regañarlos antes de que pudieran quedarse quietos y comportarse. Estoy aquí. No, por favor no. Una mirada de disgusto cruzó su rostro cuando All Might aterrizó ante ellos. Tokoyami y su compañero le estaban dando a Izuku una mirada extraña. El chico de cabello verde respiró hondo antes de poner una dulce sonrisa en su rostro y mirar a All Might con adoración. Todo por las cámaras Izu, todo por las cámaras. All Might dio un discurso sobre cómo el futuro de los héroes se ve brillante yada antes de entregar sus medallas. Dio algunos consejos y palabras de sabiduría, a Tokoyami, quien le agradeció, antes de mudarse a Izuku. Le dio a Izuku un discurso genérico sobre trabajar duro, bla, puede leerlo más tarde en la web ahora mismo, quería salir de aquí. Luego le entregó a Izuku, que todavía tenía una sonrisa en su rostro, la medalla de plata. Después de eso, dio otro discurso, esta vez felicitando a Katsuki, quien todavía estaba inconsciente. Las multitudes vitorearon, porque All Might. La ceremonia concluyó entonces y la gente comenzó a dispersarse. Se dirigía hacia la entrada/salida del estadio cuando All Might se unió a él. Joven Midoriya, todas tus peleas fueron cautivadoras, pero tengo que preguntarte. ¿Por qué te detuviste cuando fácilmente podrías haber tomado el primer lugar? Estabas haciendo un favor a tu amigo, el joven Bakugo. Sabes que él hubiera querido vencerte justamente y sin rodeos, no porque le des una victoria por lástima.
Izuku miró a su alrededor, las cámaras de la OA, las únicas permitidas para filmar el festival deportivo, estaban apagadas y la mayoría de los espectadores no estaban lo suficientemente cerca para ver su rostro con claridad, sin importar escucharlo. Pero eso es exactamente por lo que hice All Might. Había esa dulzura enfermiza en su voz que tendía a salir cada vez que estaba siendo muy malo con el símbolo de la paz. Katsuki necesita que le muestren su lugar, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Deberías estar agradecido de que estoy usando mis palabras para hacer eso, a diferencia de él, que pensó que era más efectivo con explosiones en tu cara. Todo podría congelarse en la última parte, su cerebro funcionaba a 1.000.000 de horas tratando de entender lo que Izuku estaba insinuando. Su cerebro probablemente entendió claramente las palabras, pero su corazón no, probablemente estaba inventando excusas para el rubio, en negación sobre su estudiante favorito. Entiendo que el joven Bakugo puede estar un poco malhumorado. Un poco, qué gracioso. Puso los ojos en blanco ante la declaración. Pero tiene espíritu de héroe. En todos los meses que lo conozco, ha demostrado ser digno, con sangre y sudor, del título de héroe. Por supuesto que lo hizo sarcasmo. La gente cambia al joven Midoriya, y eso es exactamente lo que hizo. Ya me contó sobre su pasado y su deseo de distanciarse de la persona que era antes. Así que les pido que le den una oportunidad. El hombre miró a Izuku con ojos esperanzados, como si esperara que el chico le dijera que todo está bien, que perdonó a Katsuki por todo el dolor que le había causado. Izuku buscó sus ojos durante unos segundos antes de aplaudir, todo mientras asentía. Eso fue maravilloso, All Might-san, pero es posible que quieras contarle todo eso a alguien a quien le importe porque a mí no. ¿Qué fue lo que dijiste? Un poco malhumorado. Oh, ha cambiado. No me hagas reír número 1, nada de lo que él o tú digas cambiará mi opinión sobre él. Perdonar y olvidar de esa manera, trató de socavar mi inteligencia y me hizo parecer que estoy guardando un rencor inexistente. Dejemos una cosa clara, de los dos, yo no soy el que tiene 3 neuronas, así que nunca intentes manipularme, All Might, soy 1000 veces más inteligente que tú. Vio púrpura en la salida, se volvió hacia el rubio sorprendido y le dedicó una sonrisa. Tengo que irme ahora, All Might, pero fue un placer hablar contigo. No esperó su respuesta antes de correr hacia Itoshi, pero antes de alcanzarlo, se detuvo, se dio la vuelta y señaló la medalla de oro y el trofeo en la mano de All Might. Por favor, felicita a Katsuki, de mi parte, y disfruta de ese pequeño regalo que tan amablemente le di. Se merece todo lo que representa ese trofeo. El primer día de regreso a la escuela después del festival deportivo fue una montaña rusa para Izuku. La gente seguía señalándolo, algunos con asombro y otros con desprecio. Ellos fueron los que se acercaron a él, pidiéndole su firma antes de que se convirtiera en un héroe profesional, tomándose fotos y fingiendo que eran grandes amigos. Los que menos le gustaban eran los que hablaban muy alto de cómo fue una falta de respeto a la tradición de la UA con ese último partido. Toda su clase estaba alrededor de su mesa y la de Itoshi. Hubo sonrisas por todas partes mientras felicitaban a Itoshi por trabajar duro y vencer a esos mocosos 1A. Se unió a ellos, riendo y bromeando y repasando sus momentos favoritos del festival deportivo. Así pasaron 2 horas, toda la clase se llenó de felicidad. Ustedes todavía están aquí, Shou se va a enojar mucho. Toda la clase se giró para mirar a su maestro de aula que se había retrasado 2 horas. Todos ellos confundidos por la declaración. ¿Tú? Dijo el representante de la clase, preguntando qué quería la mayoría de la clase. Aizawa Sensei, el maestro de aula de 1A. Esos dos han sido transferidos oficialmente a 1A. Señaló a Itoshi e Izuku. ¿Qué? Toda la clase, incluido el dúo, exclamó. Espera, ¿no te lo dijeron? Pensé que Netsu ya discutió todo contigo y obtuvo el permiso de tus tutores. Como si los estuviera escuchando, la voz de Netsu sonó desde el intercomunicador solicitando a Izuku e Itoshi en su oficina. Llévate todas tus pertenencias, no creo que vuelvas a esta clase. Los dos asintieron y empacaron todo lo suyo en sus bolsas. La clase se despidió de ellos y les deseó suerte en su nueva clase. No podían describir lo que tuvieron con Netsu como una charla, porque eso implicaría que tenían una opción.
Lo que tenían era una sesión informativa, con Netsu diciéndoles lo que se esperaba de ellos ahora que se mudaban a 1A. Parece que Netsu ya sabía que Izuku no tendría objeciones a la transferencia porque no se molestó en pedir sus opiniones. Ninguno de los chicos preguntó cómo los transfirió sin permiso, solo asintió. Netsu les deseó suerte antes de enviarlos a Aizawa. Izuku no se molestó en tocar, simplemente abrió la puerta y entró, y Toshi no tuvo más remedio que seguirlo. El salón de clases estaba en silencio, todos miraban a los recién llegados. Llegas tarde. Aizawa estaba parado frente a su clase, jugando con un pequeño control remoto en su mano. Aparentemente, el director Netsu no consideró necesario informarnos de esta pequeña transferencia hasta hace 15 minutos. Entonces, si tiene algún problema, lléveselo. El hombre cansado solo suspiró y sacudió la cabeza. No, gracias. Shinzou, estás en el asiento 19, Izuku, estás en el asiento 20. Los chicos fueron a los asientos y por suerte, Izuku estaba al lado de sus dos amigos. Ambos saludaron a Shouto, quien los estaba mirando, la confusión clara en sus ojos. Desde que han llegado los nuevos estudiantes. ¿De verdad? Toda la clase comenzó a hablar a la vez, lanzando pregunta tras pregunta al maestro sobre los dos estudiantes. Aizawa parecía irritado antes de activar su peculiaridad y mirar a la clase que se calló. Como decía antes de las interrupciones, vamos a ver las ofertas de estudio de trabajo del festival deportivo. Los números suelen estar equilibrados, pero este año Bakugo está liderando por un amplio margen. Además, por primera vez desde la historia de la UA, se ha ampliado la oferta al curso de educación general. La clase miró a las dos nuevas incorporaciones a la clase. Izuku no se molestó en mirar hacia arriba, con la cabeza apoyada en el escritorio. Tanto se escuchó el susurro de Itoshi. Levantó la cabeza para mirar el tablero. Más de 50 ofertas, felicidades Toshi. El otro chico solo asintió, demasiado emocionado. Mira, tienes más de 1000, aunque aún menos que Bakugo. La rubia frente a Itoshi se giró y los miró a los dos antes de darle una sonrisa victoriosa a Izuku. Honestamente, no podría importarme menos, probablemente iré con el héroe de menor rango solo para evitar la atención. Miraba con aburrimiento al niño que lo miraba con desdén. Busca tu lista de ofertas antes de ir a casa hoy, ya que es hora de la fundación del héroe. Capítulo 18. Ha visto la mirada en sus ojos desde el festival deportivo, odio y hambre de venganza. Iida Tensei, nombre del héroe. Ingenium, paralizado por un ataque de la mancha del héroe mientras estaba en Osu. No fue una sorpresa para él cuando el más joven de los Iida eligió su pasantía en Osu, el deseo de venganza. Honestamente, no sabe qué lo poseyó para seguir a Iida en ese callejón oscuro. Enviar un mensaje de SOS a los primeros contactos que aparezcan en la pantalla junto con su ubicación. Mantuvo la aplicación de seguimiento activada con la esperanza de que su padre o sus amigos, incluso sus compañeros de clase, lo encontraran a través de ella si la pelea se alejara del callejón. Cuando entró en el callejón encontró a Iida en el suelo, junto a un nativo sangrando. E inmediatamente envía un ataque de fuego hacia la mancha que lo esquiva. Otro mocoso. Este no es tu chico peleador, y odiaría tener que lastimarte. Ok, en este punto solo estoy dando estilo libre a toda la conversación. No es mi culpa, solo recuerdo los momentos llenos de acción. Además, no estaba bromeando sobre darle a Shouto una nueva personalidad. Desafortunadamente, el idiota tirado en el suelo haciéndose el muerto es una parte muy importante de mi clase y un gran futuro héroe. No puedo permitir que lo lastimes o lo mates. Un héroe que prioriza la venganza sobre salvar una vida. Es solo otro farsante, y no puedo permitir que continúe por este camino como está. Tengo que detenerlo aquí. Entonces no tengo más remedio que pelear contigo. Lo que siguió fue una desordenada danza de fuego, hielo y acero. Un asesino profesional experimentado que ni siquiera los héroes pudieron detener contra un héroe esperanzado que aún no ha dominado sus peculiaridades. Stein tenía experiencia, tuvo tiempo para pulir sus movimientos y encontrar lo que funciona para él. Era rápido y sus cuchillos afilados. Por alguna razón, el héroe asesino estaba jugando con él, su disfraz estaba hecho jirones y tenía cortes por todas partes.
Su lado izquierdo se sobrecalentaba y el lado derecho comenzaba a congelarse. Su respiración era pesada y sus pies se sentían como de plomo. Stein lamió su cuchillo e inmediatamente se sintió paralizado. Trató de usar su hielo para detener el cuchillo entrante, pero fue demasiado lento. Eres un buen chico, pero si te dejo caminar por este camino, la sociedad te envenenará lentamente hasta que seas uno de ellos. Caminó hacia Shoto, agarró el cuchillo en su hombro pero antes de que pudiera sacarlo, la voz de Izuku lo detuvo. Déjalo ir a la mancha. La voz de Izuku sonaba áspera y sus ojos se veían rojos. Midoriya Izuku, el chico al que no le gusta All Might. Vi esa mirada en tus ojos cuando All Might se dirigía a ti. Déjalo ir a Stein. Ahora. La luna lo iluminó perfectamente, y podría ser su mareo, pero podría haber jurado que vio moverse la sombra de Izuku. Stein decidió no escucharlo. All Might es el único héroe verdadero que queda, y me niego a permitir que un mocoso como tú le falte al respeto. Tiró del cuchillo en el hombro de Shoto, haciéndolo gritar. Y tal vez sea ese grito el que causó todo esto, porque la sombra de Izuku comenzó a moverse frenéticamente. Muere, 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 muere. Izuku comenzó a cantar la palabra y, a la luz de la luna, sus ojos brillaron en rojo. La sombra de Izuku pareció cobrar vida, de pie detrás del niño con una sonrisa torcida en su rostro. Tenía las manos sobre el hombro de Izuku, los ojos brillando en rojo y parecía estar cantando la misma palabra, aunque un poco más bajo. Muere, 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 muere. El niño y la sombra se movieron en sincronía. La sombra que parece teletransportarse al otro lado de Stein. Eran rápidos, no tan rápidos como él en el festival deportivo o en el entrenamiento, pero aún así era más rápido que la mancha. Debe ser gracias a los instintos, porque Stein logró esquivar su ataque justo a tiempo. Evitando las garras afiladas de la sombra y una patada de Izuku. Izuku. El peliverde ni siquiera le dedicó una mirada. Izuku. No parecía importarle que el otro chico estuviera frente a él porque no lo escuchó. Muere, 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 muere. Esta vez Izuku fue el único que se movió. Corriendo hacia Stein sin pensarlo dos veces. Stein le arrojó dos cuchillos, el primero que Izuku logró esquivar y el segundo lo apuñaló en el brazo. Su lucha parecía no tener un pensamiento estratégico detrás, su única intención era dañar. Ni siquiera se inmutó antes de patear a Stein, quien salió volando hacia la pared detrás de él. Sacó el cuchillo de su brazo y lo arrojó a la sombra. Shoto no sabía qué esperaba que sucediera, pero no era el cuchillo que parecía desaparecer dentro de la sombra. Muere, 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 muere. Stein estaba de vuelta, con dos cuchillos en sus manos. Saltó hacia Izuku y la pelea estaba asegurada. Stein bloqueando las patadas y puñetazos de Izuku mientras intentaba cortarlo. Cuando logró cortarlo, nunca tuvo la oportunidad de lamer el cuchillo porque sabía que Izuku atacaría incluso en las aberturas más pequeñas. La sombra aún estaba frente a Shoto, la sonrisa aún tan amenazante como siempre. Al igual que Izuku, sus ojos solo estaban enfocados en Stein. Stein decidió sacrificar su cuerpo, priorizando lamer el cuchillo sobre la defensa. Izuku luego golpeó su mandíbula, el crujido sonó tan fuerte en el callejón sucio. Lo siguió con una patada en el pecho, enviándolo volando una vez más hacia la pared agrietada. Muere, 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 muere. La sombra seguía susurrando antes de moverse hacia Stein, quien estaba arrodillado en el suelo tosiendo sangre. El error de Stein. Olvidando que Izuku no era su único oponente porque eso lo cegó ante la sombra que se acercaba rápidamente a él. La sombra, que parecía carecer del poder de Izuku, lo pateó en la cabeza antes de darle golpe tras golpe en la cara. Izuku. Todavía estaba cantando la palabra, perdido en todo lo que sucedía a su alrededor, su único enfoque era la mancha. Todoroki-san, tienes que detener a tu amigo antes de que realmente mate a Stein. Ida ahora aparentemente había vuelto a la normalidad. Parece que la parálisis de la mancha tiene un límite de tiempo. Movió su brazo para ver si todavía estaba bajo el efecto de la peculiaridad y para su suerte no lo estaba. Su cuerpo todavía se sentía pesado y tenía dificultad para ponerse de pie.
Cada corte de la mancha ahora palpitaba y estaba empezando a temer la pérdida de sangre a medida que los cortes se hacían más profundos. Izuku no lo vio venir, pero Izuku sí, estaba frente a Shouto en un instante, de espaldas a Stein. Tosió sangre antes de tropezar un poco y volverse hacia Stein de nuevo. Shouto vio el cuchillo en su espalda y jadeó. La sombra reapareció detrás de Izuku y sacó el cuchillo. Parece que Izuku eligió arriesgar su salud para que Stein obtuviera su sangre y lo paralizará. Di. Muere, Di. Di, muere. A pesar de no reaccionar del dolor, parece que el cuchillo le hizo más daño de lo que pensaba porque su amigo temblaba en sus pies. Sus ojos aún brillaban, y parece que la sombra ha decidido algo porque ahora estaba de pie al lado de Izuku en lugar de detrás de él. Tomó su mano, y justo ante sus ojos, los dos parecieron fusionarse. Izuku se hundió en el suelo, y solo quedó una sombra normal en el suelo donde una vez estuvo el niño. Shouto observó cómo la nueva sombra se movía hacia Stein, deteniéndose debajo de él solo para que Izuku emergiera, golpeando la mandíbula rota de Stein y haciendo que el asesino gritara. Así es como la sombra se teletransportaba. No se estaba teletransportando exactamente, solo estaba volviendo a su estado normal y usando su velocidad para moverse hacia su objetivo. Como está oscuro en el callejón, no pudimos verlo en su estado normal, así que para mí parecía que estaba apareciendo de la nada. Izuku no le dio oportunidad a Stein y le dio 2 patadas en el cuerpo mientras aún estaba en el aire. Stein parecía andrajoso y listo para caer, pero en lugar de darse por vencido, arrojó un cuchillo al cuerpo de Native antes de salir corriendo del callejón. Otro error de Stein. Suponiendo que Izuku se preocupara por todos los que se encontraban actualmente en este callejón. El niño ni siquiera parpadeó cuando Native gritó por el cuchillo que le apuñaló la pierna, sino que siguió al villano corriendo por el callejón. Shouto por una vez desde que comenzó todo esto, tenía ganas de reír. La imagen de una mancha golpeada huyendo de un chico de 15 años, es demasiado difícil de resistir. La mayoría de ellos pensaron que estaban alucinando, tal vez estaban demasiado cansados de luchar contra los gnomos y ahora estaban viendo cosas. Simplemente no había forma de que este fuera el asesino de héroes. Cojeaba, tenía la cara rota y había rastros de sangre en la comisura de la boca. La vejez finalmente me alcanzó. ¿O es Stein, el asesino de héroes que corre hacia nosotros? Gran Torino dijo desde un lado del Endeavor. Pensé que estaba alucinando. Dijo la medianoche. Antes de que cualquiera de los héroes pueda cargar contra Stein, alguien emergió del suelo y lo pateó lo suficientemente fuerte como para que volara hacia ellos y aterrizara a sus pies. Muere, 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 muere. Dijo el alguien, a quien ahora todos identificaron como Midoriya Izuku. Muere, 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 muere desapareció solo para reaparecer debajo de Stein, pateándolo con suficiente fuerza para que su cuerpo se levantara del suelo, tosiendo sangre. Midoriya, retírate. El chico parecía no escuchar a Endeavor, de hecho nunca los miró ni una sola vez. El chico estaba demasiado perdido en lo que sea que lo puso en este estado, su único objetivo era Stein y nada importaba más que él. Izuku. Shouto Todoroki estaba usando su hielo para moverse hacia ellos. Su ropa estaba hecha harapos y estaba cubierto de sangre. Medianoche, ponlo a dormir o no se detendrá. Le gritó a su maestro. Sus mangas ya estaban rotas por usar su peculiaridad para poner a dormir a civiles histéricos, por lo que activó su peculiaridad. Pareció funcionar ya que el niño dejó de cantar y ahora estaba parado balanceándose un poco. Shouto, ¿dónde has estado? Endeavor, naturalmente ruidoso e imponente, pisoteó hacia Shouto. El chico de 2 cabellos se estremeció ante el volumen y el tono. Los otros héroes no lo vieron moverse, todo lo que vieron fue a Endeavor volando hacia un edificio recién desocupado con Midoriya Izuku de pie en defensa frente a Todoroki Shouto. Estaba callado y parecía estar dormido, pero el aura que emitía era aterradora. El mensaje fue claro para todos los que miraban, toca a Todoroki Shouto y estás muerto. Todoroki Shouto tropezó todo el camino hasta Midoriya, pero la atención del otro chico estaba en ellos. Tan pronto como lo alcanzó, Shouto lo abrazó por detrás antes de hablarle suavemente. Izuku, no estoy seguro de que puedas oírme, pero tienes que parar ahora.
Estoy a salvo, detuviste al asesino de héroes y me protegiste, pero ya terminó. Ambos tenemos que recibir atención médica inmediata o nos mataremos. Morir, eso significa que tienes que dejar que los héroes se acerquen. Pareció escucharlo, porque se relajó un poco. Muere, susurró. Su voz casi había vuelto a la normalidad, y el brillo rojo parecía atenuarse ahora. Sí, ambos necesitamos ayuda. Izuku casi había vuelto a la normalidad, pero luego sucedió en Diaore. Regresó, con su peculiaridad activada y se movía amenazadoramente hacia Izuku. Una mirada a él, hizo que el arduo trabajo de Shouto se fuera por la ventana cuando Izuku se tensó nuevamente, sus ojos ahora brillaban más que antes. Izu. Una voz familiar gritó antes de que el fuego del Endeavor se apagara. Hitoshi corrió hacia ellos, esquivando a todos los héroes que intentaron detenerlo. A diferencia de lo que esperaban, Izuku no luchó contra el chico de cabello lavanda. Ocurrió lo contrario, Izuku se relajó en los brazos de Shouto, sus ojos volvieron a su color verde habitual. Shou miró hacia atrás, luciendo aliviado de ver al usuario de hielo y fuego. Luego miró al chico que se acercaba, quien inmediatamente abrazó a Shouto a Izuku. Toshi. Duerme, le susurró suavemente a Izuku antes de que el niño se quedara sin fuerzas en sus brazos. Lo bajaron, la mancha de sangre en su espalda se hacía más y más grande por segundos. Shouto se acostó a su lado, girando la cabeza para mirar a sus dos amigos. Lamento hacerte esto una vez más, pero tendrás que cuidarnos a los dos por ahora. Entonces, Toshi, estaré nuevamente a tu cuidado. Luego siguió a Izuku al país de los sueños. La mayoría de las ofertas de Hitoshi tenían sentido, todas excepto una. Empeño. Recibió ofertas de héroes cuyo estilo de lucha no incorporaba sus peculiaridades, la mayoría de ellas eran clandestinas, por lo que no tenía sentido que un Endeavor dependiente de las peculiaridades le enviara una oferta de pasantía. Todavía está amargado por ese día, probablemente esté planeando hacer que la semana sea un infierno para ti, había dicho Shouto cuando Izuku mencionó haber recibido una oferta familiar del héroe. La lista de Izuku fue la más interesante de las tres. La mayoría de sus ofertas eran clandestinas, pero las de los héroes destacados eran interesantes. 4 ofertas del top 10 incluyendo Endeavor. Todas las demás ofertas eran de las 100 mejores. Todavía no entiendo cómo Bakugo obtuvo la mayor cantidad de ofertas. Hitoshi se había preguntado en voz alta mientras revisaba las ofertas de Izuku. Tiene sentido. Todos sus partidos fueron interesantes de ver. Usó su peculiaridad de manera creativa y mostró su pensamiento rápido cuando fue necesario. También es bueno para encontrar las debilidades de sus oponentes y capitalizarlas. Puede que haya perdido contra mí, pero Katsuki sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Shouto habría recibido la mayor cantidad de ofertas, pero desafortunadamente no llegó a la final. Recibí menos ofertas porque otros héroes no pensaron que era una opción extender las ofertas a Gened. Las noticias viajan más rápido bajo tierra, probablemente es por eso que recibimos la mayoría de nuestras ofertas allí. Probablemente escucharon de Eraserhead que nos transferiríamos y decidieron robarnos antes de que los héroes destacados se enteraran de la noticia. Los otros héroes destacados probablemente llamaron a la escuela para preguntar, una opción que los héroes menos conocidos no tienen. ¿Estás bien? Acabas de elogiar a Bakugo. El hecho de que no me guste no significa que no pueda ver su potencial. Izuku había dicho mientras ponía los ojos en blanco. Hitoshi había elegido hacer una pasantía con Eraserhead, quien secretamente deslizó su oferta en el grupo de Hitoshi. Su cuerpo estaba actualmente dolorido pero nunca se arrepintió de su elección. Shouto eligió a su padre porque es el mejor héroe basado en fuego en este momento. Fiel a su palabra, Izuku había elegido hacer una pasantía con un héroe clandestino menos conocido que se encuentra en las afueras de Osu. Izuku estaba constantemente preocupado y vigilando a Shouto, pidiendo relatos detallados de su día y el tratamiento de Endeavor. Acababan de terminar de hablar con Shouto hace una hora cuando llegó la noticia de Osu. Unos minutos más tarde llamó Izuku, preocupado por Shouto, que se suponía que estaba patrullando Osu con Endeavor. Hitoshi estaba ocupado tranquilizando a Izuku cuando recibieron el mensaje de Shouto. Héroe asesino envía ayuda.
Izuku se había vuelto loco después de eso, e inmediatamente colgó. La aplicación de seguimiento mostró que se dirigía hacia la ubicación enviada por Shouto. Tuvo que pedir ayuda a Aizawa, quien comenzó a murmurar algo sobre niños problemáticos antes de decirle a Itoshi que fuera al auto. Afortunadamente, las carreteras que conducían a Osu estaban vacías debido al ataque. Itoshi estaba escuchando la cobertura en vivo con la esperanza de que mencionaran a uno de sus amigos o algo sobre el héroe asesino. Se está moviendo. Gire a la izquierda aquí. Llegaron justo a tiempo para ver a Endeavor volando hacia un edificio. Shouto estaba abrazando a un Izuku deslumbrante, susurrándole algo. Ambos estaban ensangrentados y sus ropas estaban destruidas, los ojos de Izuku se veían rojos. Sin proponérselo, gritó el nombre de Izuku, esquivando a los héroes presentes que intentaban detenerlo. El otro chico se congeló antes de volverse lentamente hacia Shouto susurrando su nombre antes de responder a Itoshi. La noche anterior fue agotadora para él, pero su mente no le permitía dormir. Hacer guardia fuera de la habitación de sus amigos a pesar de que Aizawa le aseguró tantas veces que estaban bien. Su mente no le permitió olvidar cuán sangrientos estaban los dos, especialmente Izuku. Se llamó a la chica de recuperación, pero las dos no tenían suficiente energía para curar todas sus heridas, por lo que priorizaron las más fatales. Eraserhead se quedó despierto toda la noche con él, diciéndole constantemente que los chicos iban a estar bien cuando Itoshi se ponía demasiado frenético. Endeavor, que todavía estaba enojado porque Izuku lo pateó y Aizawa canceló su peculiaridad, decidió irse a casa y contarles personalmente a los hermanos de Shouto sobre el ataque. Stein, cuyo rostro fue golpeado hasta quedar irreconocible, tuvo que ser hospitalizado. Será llevado a prisión tan pronto como esté lo suficientemente curado. Los héroes y la policía le pidieron a Irida, que fue la menos herida, que contara todo hasta que Stein se acercó a los héroes. La mayoría no sabía cómo reaccionar porque nada de lo dicho parecía posible, pero sabían que estaba diciendo la verdad. La policía les dijo que volverían cuando los niños se despertaran antes de dejarlos a los dos. Cuando no estaba tomando café o tranquilizando a Itoshi, Eraserhead estaba hablando por teléfono con Netsuo Present Mic. Ya sabía que Izuku y Shouto estaban en problemas, pero aún estaba sorprendido de ver al comisionado hablando con una de las enfermeras. Siguieron mirando a la puerta de Izuku y Shouto, haciendo que Itoshi se tensara todo el tiempo. Todos los foros en línea en los que estaban discutiendo los tres, una de las noticias capturó todo en la cinta, desde el momento en que apareció Stein hasta que Shouto se desmayó. Había visto el video 1000 veces, Izuku peleando, golpeando, a una mancha herida, él atacando a Endeavor cuando hizo un movimiento hacia Shouto, él montando guardia frente a Shouto, su abrazo al final. Todo fue un espectáculo de mierda, lo único por lo que estaba agradecido era que los dos todavía estaban vivos. Se quedó despierto toda la noche, los dos se despertaron al mediodía del día siguiente. Capítulo 19. Pero ya dije que lo siento Ni-chan. No, no estoy tratando de manipularte llamándote así, ¿cómo puedes siquiera sugerir eso? No Tomu, no estoy haciendo pucheros. Eso es para niños pequeños. Por favor, no le digas a papá. También se me permite mi propia privacidad, y ya sabes por qué no te lo dije. Ok, lo siento por mantenerlo en secreto. Oh, no actúes mejor que yo, no pregunto por todos los tipos raros que tratas de esconder allí. Espera, lo siento, te prometo que te lo diré cuando llegue a casa, pero no le digas a papá. Eres tan impaciente. Espera, déjame encontrar un lugar privado. Shouto y Itoshi solo escucharon las respuestas unilaterales en silencio. Ambos sabían que Izuku tenía un hermano, ya que a menudo lo mencionaba en las conversaciones, pero aún así fue una sorpresa verlo actuar de esta manera. Libre. Ni siquiera había pasado una hora después de que Izuku se despertó cuando su hermano llamó y, al contrario de lo que decía el niño, definitivamente estaba haciendo un puchero. Tenía auriculares inalámbricos puestos y le estaba dando a su hermano la mirada de cachorro a través de la pantalla mientras le respondía. Sí, debo darme prisa si quiero escabullirme antes de que regresen las enfermeras, pero primero déjame presentarte a mis amigos, también estaban en la foto en línea. Y deja de mirarme, ¿cuántas veces quieres? Yo para disculparme.
Giró la cámara hacia Itoshi primero y en la pantalla se mostró a un hombre pálido, de cabello azul y ojos rojos. Tomura, este es mi primer amigo real, Shinzo Itoshi. No, no cuentas Nii-chan, eres mi hermano y eso es ligeramente superior. Itoshi, este es mi hermano mayor, Midoriya Tomura. Izuku sonrió levemente antes de asentir viniendo de Tito Munii, eso es un cumplido. Itoshi solo saludó al chico antes de que el teléfono pasara a Shouto. Shouto, quien inmediatamente se congeló al ver al chico en la pantalla. Sus ojos se veían como ese día en el pasillo, como si estuviera reviviendo una experiencia traumatizante. Tomura, este es Todoroki Shouto y sí, él es el hijo de Endeavor, no, todavía odio a la basura llamada Endeavor. Shouto, mi hermano Midoriya Tomura. Shouto todavía estaba congelado y se tensaba aún más por minutos. Debo irme, volveré más tarde, así que cúbreme. Saludó a los chicos antes de saltar por la ventana. Esos ojos, reconocería esos ojos en cualquier lugar. Shouto, ¿estás bien? Shouto todavía parecía asustado. Itoshi tuvo que sacudirlo suavemente para obtener una respuesta. Esos ojos, esos ojos casi me matan. Shouto. Shinzo activó su peculiaridad, sintiendo que la conexión mental encajaba en su lugar. Los ojos de Shouto se quedaron en blanco. Shouto, ¿quién era ese en la pantalla? El atacante de la USG y el hermano de Izuku. Joder, ¿estás seguro? Pensé que Izuku dijo que su hermano estaba en Estados Unidos. Ojos rojos ensangrentados con cabello azul. Estuve cerca de él durante la USG, así que puedo reconocer esos ojos en cualquier lugar. Soltó a Shouto. ¿Crees que Izuku lo sabe? No lo sé, espero que no. Joder, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Le decimos a Izuku? ¿Qué pasa con los héroes? ¿Crees que Izuku nos perdonará si enviamos a su hermano a la cárcel? No sé. Jesús, esto es un desastre. ¿Viste cómo se puso cuando la mancha te amenazó, y solo te conoce desde hace 2 semanas? Ni siquiera respeta a los héroes, así que imagino cómo se pondrá si los héroes amenazan a su hermano. Necesitamos traer a un adulto, este lío es demasiado grande para nosotros. Shouto asintió. ¿Pero quién? Ambos se sentaron en silencio contemplando quién era lo suficientemente confiable como para contarlo. Hola chicos, ¿pueden creerlo? Izuku gritó tan pronto como se levantó de saltar a la habitación por la ventana. Oh, Dios mío, Tomura dice que él y papá regresarán a Japón. Solo lo he visto en persona 2 veces porque nuestros padres se divorciaron cuando yo era más joven. A mamá no le gusta que interactúe con papá. Shouto parecía haberse congelado de nuevo, así que Itoshi tenía que manejar la situación. Tenía 2 opciones, decirle a Izuku quién era su hermano, lo cual no tuvo el corazón para hacerlo ya que su amigo estaba tan emocionado, lo más emocionado que lo ha visto desde que se hicieron amigos, o esperar a decirle hasta que consiguieron un adulto alias héroe involucrado. Así que solo le dio a Izuku una pequeña sonrisa cuando el niño comenzó a divagar sobre su hermano y todos los lugares que podían visitar juntos junto con todas las arcadas geniales. Wa le dio todo el tiempo que pudo, pero todos sabían que la comisión llegaría tarde o temprano y, por mucho que Izuku temiera la visita, quería terminar de una vez. A los agentes finalmente se les permitió hablar con él 2 días después de que se despertara. Eran 2, un hombre y una mujer. La mujer era alta con cabello negro azabache y ojos igualmente oscuros, se veía severa y parecía menospreciar a Izuku. El hombre era igual de alto con cabello azul marino y ojos marrones, se veía amable con ojos dulces. Tan pronto como se presentaron, Izuku sintió que lo invadía una sensación de calma. De alguna manera, los 2 ahora se sentían familiares y de alguna manera dignos de confianza para él. El hombre le estaba dando a Izuku una sonrisa amable, por lo que dedujo rápidamente que debía ser su peculiaridad lo que hacía que Izuku se sintiera así. Deben ser algún aspecto pasivo que lo hizo parecer amable, para facilitar que la peculiaridad surte efecto. Mientras esté bajo la peculiaridad de la gente, no podrá usar la suya. Necesitaba emociones negativas para su peculiaridad y mientras sus emociones estuvieran controladas por la peculiaridad de la gente, no podía usar las suyas.
Iba a ser acusado de violar la ley de uso de peculiaridades, asalto e intento de asesinato, pero por suerte para él, Endeavour y Stein, quien fue llevado al Tártaro ayer, decidieron no presentar cargos. Agradeció a Dios que Endeavour estuviera orgulloso porque si presentaba cargos, Izuku estaría en el reformatorio en este momento. En cuanto al uso de la peculiaridad, Uamas como Netsu negoció por él, junto con su ahora héroe favorito Memori, hizo arreglos para que hiciera servicios comunitarios durante 3 meses. All Might, que por una vez estaba siendo útil para Izuku, pronunció un discurso completo ante el público acerca de que no podía guiar adecuadamente a Izuku y fallaba como maestro. El público se lo comió, querían hacer feliz a su ídolo, por lo que todos estaban dispuestos a perdonar a Izuku. Las noticias incluso comenzaron a poner excusas para él, algunos elogiándolo. Estaba asustado, sus amigos estaban siendo atacados, entró en pánico, pensó que estaba deteniendo al asesino de héroes, su potencial como héroe está fuera de la tabla, él es el héroe que derrotó al asesino de héroes, es solo un adolescente, imagina su pánico, debe haber sido el caos en Osu. Era casi gracioso lo rápido que la gente cambiaba de tono. Desde llamarlo violento y poco heroico, hasta excusar su acción solo porque su héroe dijo algo. Los que más le disgustaban eran los foros de héroes de los que formaba parte, estaban discutiendo su peculiaridad. Otros se preguntaban cuál era exactamente su peculiaridad, mientras que otros llamaban a sus peculiaridades heroicas y lo llamaban el próximo All Might, diciendo que derrotar al héroe asesino era una muestra de su fuerza. Todos estos comentarios realmente mostraron por qué la gente adoraba a Katsuki. Le disgustaba cómo la gente puede ver tal acto de violencia y todavía pensar que fue heroico. Fue tan agotador.